¿Qué eran las cosas y su clasificación? El derecho real presupone la existencia de una cosa sobre la cual va a recaer la conducta autorizada al titular. ¿Y qué es la cosa? Se entiende por cosa o bien todo objeto del mundo exterior que puede producir alguna utilidad al hombre. Para el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular. Estas eran las cosas que estaban fuera del comercio. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio. Las cosas podían estar fuera del comercio, ya sea por razones de derecho divino o de derecho humano. Vale, pero ¿cuáles eran las razones de derecho divino? Para que quede más claro a qué se refiere, veamos cuáles son. Las res sacrae o sagradas, como los terrenos, edificios y objetos consagrados al culto. Las res religiosae o religiosas, que eran las cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros. Y las res sanctaes, santas, como los muros y las puertas de la ciudad, que estaban encomendados a la protección de alguna divinidad. Vale, pero ahora, ¿cuáles estaban fuera del comercio por razones de derecho humano? Veamos. Las res comunes, que son aquellas cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, el agua corriente, el mar y la costa de mar. O las res publicae, que pertenecen al pueblo romano considerando como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos y las calles de la ciudad. ¿Qué es el dominio? El dominio es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno. ¿Cuáles son las bases romanas de esta definición? O en otras palabras, ¿qué es lo nuevo y lo propiamente romano que aún conserva? Consideramos que la cuestión puede ser analizada desde dos puntos de vista. Por un lado, uno podría considerar la definición dogmática del dominio. Veamos algunos ejemplos. Alessandrini y Somarriba definen el dominio como el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa, en principio, que lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que es el bien es capaz de proporcionar. Hay expuestas por estos autores toda una discusión relativa a la relación dominio y propiedad y en relación con los tipos de definiciones, unas analíticas como las sumas de facultades del sujeto, es decir, como aquella contenida en la propia definición del Código Civil. Frente a ellas, las cualitativas intentan dar un concepto unitario del dominio. Se dice, en tal sentido, que dominio es un derecho unitario abstracto, siempre igual y distinto a sus facultades. ¿Cómo se adquiere el dominio? Entre los modos de adquirir el dominio que conocemos, hay algunos que se caracterizan por la relación entre el anterior titular de la cosa y el posterior, que es muy tenue. Es el caso de la ocupación o de la usucupatio. ¿Qué es el condominio? En los primeros siglos, la idea de una misma cosa pudiese, con carácter permanente, pertenecer en conjunto a varias personas, dado que la pertenencia conjunta parecía impedir la disponibilidad exclusiva por cada uno de los cotitulares del derecho. La idea del condominio se manifiesta en la etapa más arcaica, en la institución del consorcio familiar, que se construía entre los herederos legítimos, hijos e hijas sometidos a patria potestad al fallecimiento del pater familias. En el supuesto de estos decidiesen no proceder a la división de la herencia, sino continuar con el uso y disfrute del patrimonio familiar de forma conjunta. Consortium inter fratres. Se preveía asimismo la posibilidad de construir un consorcio entre personas extrañas mediante la tramitación de una acción de la ley específica ante el magistrado. En todo caso, ambos tipos de consorcio, el familiar y el no familiar, constituyen el antecedente del contrato consensual de la sociedad y por ende de las modernas sociedades. Acciones para defender la propiedad. La acción más importante de defensa de la propiedad
es el actio reivindicatio. Otras acciones surgen de la actuación de los pretores. La actio publiciana, hay otra acción que defiende la propiedad, ya que niega la existencia de un derecho real sobre mi propiedad, actio negatoria. La actio reivindicatio la tiene el propietario no poseedor de la cosa contra el poseedor no propietario, ya que ha sufrido la lesión total de su derecho de propiedad. Es decir, alguien le ha ocupado una propiedad suya. El demandante será el propietario no poseedor. El demandado es el que posee la cosa. Una vez que el propietario no concedor de esto interponía una acción reivindicatoria, teniendo en cuenta los plazos contra esta acción reivindicatoria, el demandado podía poner una exceptio. En la actio reivindicatio, el demandado se puede allanar u oponer. El demandante debía probar que la propiedad era suya. Se complicaba cuando el demandante no había adquirido la cosa de forma originaria, por lo que debía tener el papel del primer propietario. ¿Qué es la posesión? El ejercicio de hecho de un poder sobre la cosa será llamado por los romanos possessio, término que tiene su origen en posiedo. En la época arcaica este ejercicio era también clasificado como usus, y parece que este término indicaba una noción más amplia, con referencia a cualquier otro poder. La posesión es esencialmente una relación de hecho, con la cual, sin embargo, se conjugan algunas determinadas consecuencias jurídicas y cuya existencia es por lo tanto regulada por el derecho. Bajo este aspecto es así, pues, una relación jurídica. Pero si bien parece tratarse de una definición sencilla, en la realidad es un concepto que ha estado sometido a fuertes debates, en particular por la necesidad de lo separar de la institución más amplia de la propiedad. Los derechos reales en cosa ajena. A los derechos reales sobre cosa ajena se les denominaba iura in re aliena de la propiedad, derecho real por excelencia. Pasamos ahora al desglose de la propiedad, en los que la plenitud de facultades de que goza normalmente el propietario se reparte entre varios sujetos, los cuales gozan de derechos reales que se pueden oponer a todo el mundo, pero inferiores al pleno derecho de la propiedad. Uno tiene la propiedad, a veces clasificada en nuda, mientras que otros gozan de iura in re aliena, derechos reales sobre una cosa ajena. Si estos derechos llegan a extinguirse, la propiedad recobra su plenitud original. Los derechos reales en garantía. Se desarrollaron diversos medios que otorgaron un poder directo sobre una cosa corporal de propiedad ajena que, considerando la naturaleza iura in re aliena, tienen por objetivo avalar el cumplimiento de una obligación, a diferencia de los derechos de servidumbre y usufructo. No otorgan el goce de la cosa. Esta queda solamente en garantía del incumplimiento de una obligación.